Vivimos todos en una época obsesionada con el liderazgo. Hay cursos para aprenderlo, libros para perfeccionarlo, certificaciones para demostrarlo y perfiles de redes sociales que lo presumen, como si fuera una habilidad descargable. Sin embargo, mientras más se habla de líderes, menos claro parece ser qué significa realmente liderar. Hemos convertido una experiencia profundamente humana y relacional en una etiqueta funcional, casi que en un accesorio profesional. Lo curioso es que muchas de las personas que más influyen en nuestras decisiones cotidianas nunca se llamarían a sí mismas líderes. Y al mismo tiempo, hay quienes ostentan el título de líderes sin asumir el peso humano que implica decidir por otros. Tal vez el problema no sea que falten líderes, sino que hemos confundido el liderazgo con visibilidad, con tendencia y con exposición. Y esa confusión no es inocente. ¿Por qué? Lo tratamos en este episodio. Hola, yo soy Luis F. Molina y esto es de nuevo De la columna a la cabeza y al corazón. Bienvenidos al episodio número 33, basado en mi columna número 101, publicada en el diario La Patria de Manizales, Colombia, titulada El liderazgo no es para líderes. Hoy quiero hablar de una palabra que ha sido capturada por el lenguaje empresarial, empobrecida por eufemismos y reducida a un conjunto de las denominadas habilidades blandas, como si lo humano pudiera clasificarse en una tabla. Pero también quiero hablar de algo más inquietante. ¿Quién está liderando hoy nuestras decisiones colectivas? ¿Son los cargos, las tendencias o un algoritmo? Para pensar esto no quise invitar a un gurú ni a un coach motivacional porque aquí no nos gusta eso. Porque el equipo piensa que uno es invencible y uno no es invencible. Uno es un ser humano igual que cualquiera. Me acompaña Lucas Naranjo Mejía, quien lidera una constructora en el centro de Colombia y tiene a su cargo a más de 130 personas. Lucas no vino aquí a dar recetas ni a hablar de cálculos. Vino a dialogar y se sorprendió porque yo nunca le cuento a mis invitados que les voy a preguntar, cuando descubrió que esta no sería una conversación operativa, sino filosófica. Yo soy muy transparente con mi equipo y cuando yo no tengo la respuesta y están esperando una respuesta mía, yo les digo abiertamente, no sé. Hoy no vamos a hablar de cómo ser exitosos, porque ¿para qué? Vamos a hablar de la fragilidad de decidir, de la duda, del desgaste y de lo que queda cuando el líder ya no está. Y en el extratiempo volveré a pensar que las generaciones que vienen no saben para dónde van, tal como lo dijeron los griegos o nuestros abuelos, aunque ahora sí siento que estamos tocando fondo. Empecemos. Mis mayores conflictos, se los confieso, son lingüísticos. Suelo enfrentarme en peleas sin cuartel contra los eufemismos de los medios de comunicación. Le llaman cuerpos sin vida, como si decir cadáver fuera un crimen. Líquido vital es el nombre que le dan al agua porque pareciera que agua es insuficiente. O también recursos humanos para denominar la muy conocida oficina de personal de las empresas y donde generalmente hay de todo menos humanidad, escucha, empatía o compasión. Aunque por suerte no es regla general. Mis luchas desde el lenguaje y contra el lenguaje no parecen mermar en un plazo cercano. Ahora están de moda las denominadas habilidades blandas, cuyo nombre no significa absolutamente nada. Es una adaptación de la locución anglo soft skills, que suele nombrar como blando o suave a lo que en realidad no sostiene con fuerza. Es simple, el lenguaje empobrecido que produce prácticas y realidades empobrecidas. Adaptabilidad, inteligencia emocional, trabajo en equipo, comunicación, resolución de conflictos, pensamiento crítico, responsabilidad profesional, gestión del tiempo y liderazgo es lo blando, lo suave. Lo duro por su parte vendría siendo otras habilidades, quizás certificadas por un diploma. Y lo humano, ¿dónde quedó la cohesión empresarial o la coherencia personal? Cuando gané la beca que me llevó a estudiar mi maestría en Londres y a trabajar en el medio de comunicación más grande de este planeta, me pidieron hasta la saciedad que demostrara, por ejemplo, mis capacidades de liderazgo, porque me podía considerar un líder. Y yo me preguntaba, ¿y de dónde me saco un diploma? O sea, eso era lo que yo pensaba y me preocupaba. Además porque las denominadas habilidades blandas, son tan relativas como el mismo significado del adjetivo que las adorna. Hoy me cuesta concebir la esencia del liderazgo, sobre todo cuando hay que desprenderlo de contextos corporativos que han aprisionado el universo semántico de saber liderar. Si el lenguaje importa, e importa tanto como para moldear lo que creemos posible, entonces el liderazgo también ha sido empobrecido antes que ser practicado.
Hemos reducido una experiencia humana que es compleja y que es frágil y profundamente relacional a un conjunto de competencias que son listables, medibles y evaluables. Porque es que la dictadura del Excel es lo que nos lleva al abismo como humanos. Se ve como si liderar fuera algo que se posee y no algo que ocurre. Como si el liderazgo fuera un objeto y no una relación viva, siempre inacabada. Como si el líder no variara, no cambiara, mejorara o quizás decayera. La vida no es una pintura estática que nos plantea una noción, sino que es sistémica y se adapta. De allí que el liderazgo de ayer no se parezca al de hoy y quién sabe si al de mañana. Y aquí hay algo más incómodo todavía. El líder también se agota, se equivoca, pierde lucidez. No hay liderazgo inmune al desgaste, y lo vemos a diario, sin escucharlo con estruendos. Está la madre que sostiene, pero puede quebrarse. El docente que inspira y puede perder el rumbo. Quien supo escuchar puede ensordecerse en su propio cansancio, y cómo no, el meteorólogo puede sentir que se ahoga en su propia tormenta. Eso no invalida lo que fue, pero sí exige honestidad. Reconocer que el liderazgo no es un estado permanente, sino un ejercicio frágil que puede perderse. La pregunta entonces no es solo quién lidera, sino cuánto tiempo puede sostenerlo sin vaciarse o sin convertirse en un simulacro de sí mismo. Hoy me acompaña el empresario y aviador Lucas Naranjo Mejía. Él gerencia una constructora en el centro colombiano y tiene bajo su responsabilidad a más de 130 personas. Pero ese dato por sí solo no significa absolutamente nada. Hay quienes dirigen equipos numerosos y nunca lideran nada. Y hay quienes sostienen pocas personas y cargan con el peso completo de un vínculo. Invité a Lucas no por su cargo, sino por lo que esto implica. Porque detrás de cada decisión empresarial hay familias, salarios, errores posibles y noches sin dormir. Liderar no es dar instrucciones, es asumir consecuencias que no siempre se ven en los informes. Es también escuchar cuando el conflicto aparece, es conciliar cuando nadie quiere ceder y es decidir aún sabiendo que la decisión nunca será perfecta. Quise traerlo porque él representa algo que pocas veces se conversa con honestidad: el desgaste de liderar, la duda antes de firmar, el costo emocional de sostener un rumbo cuando otros están esperando solamente certezas. En el diálogo que viene no le pregunto cómo tener éxito, sino qué significa cargar con la responsabilidad de influir en la vida de otros sin convertirse en dueño de sus destinos, y cómo el líder se cuida para no desfallecer por la presión del proceso. Aquí va la primera parte del diálogo. Estoy con Lucas Naranjo Mejía, estoy en su constructora y hoy ustedes pueden escuchar que de fondo se van a escuchar algunos o se van a ver algunos trabajillos de construcción, lo que nos ayuda a ambientar cómo se construye este podcast. Señor Lucas, ¿cómo vamos? Luis, ¿cómo estás? Bueno, te traigo aquí porque vamos a hablar de liderazgo. Mi columna dice que liderazgo no es para líderes. Tú, porque te conocí, por ejemplo, en Instagram con lo que publicas y dices, sobre todo en el sector de construcción, ¿te puedes considerar que eres un líder o no? Yo creo que uno autodenominarse líder suena un poco arrogante. Yo creo que es un título de terceros hacia uno. No, yo hoy líder como tal no me considero, pero sí tengo la responsabilidad de generar un equipo de 117 personas, de organizar una armonía para poder cumplir un objetivo, llevándolos a una motivación para esperar los resultados. Yo creo que coincido mucho contigo y lo acabo de decir en la lectura de la primera parte de la columna. Cuando me voy a estudiar a Londres, me piden a la saciedad que demuestre que puedo ser líder. Y yo, ¿cómo carajos les demuestro que soy líder? Más allá de lo que he hecho, como ¿dónde me saco un diploma en liderazgo? Y ahí es donde yo vengo con lo de esto de las habilidades blandas, que me da tanta rabia que les llamen así. Pero porque no son habilidades. A mí me parece que estos son aptitudes. Si tú te puedes adaptar es porque eres apto para la adaptabilidad. El trabajo en equipo. Yo siento que el liderazgo, Lucas, es algo que está con uno, pero que uno tiene que saber matizar en la vida. ¿Tú cómo empezaste a liderar? Es que ahí le pegas, digamos, a un punto muy importante, y es que vos no te puedes autodenominar como líder y tampoco puedes exigir que te vean como líder. El liderazgo como tal o como lo conocemos, eso se va ganando paso a paso. Digamos, en mis inicios, hombre, lo primero que yo arranqué fue con humildad y darme a entender que yo no me las sabía todas. Independiente que si yo soy la persona que estoy contratando, yo arrancaba una entrevista o después de la entrevista, cuando ya contrataba a la persona, diciéndole: usted está acá porque usted sabe lo que yo no sé y necesito de usted. Y necesito es que formemos equipo.
Y a medida del desarrollo, digamos, con estas personas, se va ganando es como un respeto, porque van entendiendo que uno genera motivación, uno genera un buen ambiente para poder lidiar las tormentas del día a día en este negocio. Y cuando uno menos piensa, porque eso no es de un mes, 2 meses, 3 meses, digamos que ese liderazgo se vas ganando pucha, a los 2 años, a los 3 años, que la gente ya se te acerca y te va diciendo, oiga, qué berraco el trabajo que hace, oiga, me gusta trabajar con usted, gracias por animarme, gracias por ayudarme con esto, gracias por resolverme esto. Uno arranca a tener un montón de compromisos con las personas que tú dices, pucha, ¿en qué momento me monté en este tren? Porque uno, cuando es cabeza, todo el mundo tiene una esperanza bajo uno. Y eso es un bulto en la espalda gigante, gigante, gigante. Y uno dice, oye, simplemente yo no me las sé todas, pero en mis manos está tomar decisiones. Y frente a decisiones que uno va tomando en el tiempo y van siendo acertadas, algunas equivocadas o muchas equivocadas, la gente ya lo empieza a mirar a uno, digamos, como ícono y en lo que se habla, pues, en la jerga como el líder. Sí. Pero eso es algo que vos no te podés poner, eso se va ganando y se gana en 2 años, pues, con el tiempo. Me recordaste el podcast que hice como hace poco y lo pueden encontrar, que se llama La vida es tomar decisiones y vivir con ellas. Y yo siento que el líder debe vivir con sus decisiones. Pero a lo que quiero llegar es, por ejemplo, en este mundo costo efectivista, en este mundo donde la vida se pone en Excel, cosa que yo detesto, y ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, la experiencia del líder a veces se sale de su naturaleza humana en muchos casos, y que es lo que a mí me preocupa un poco, porque el líder es una persona frágil, el líder es una persona que tiene fluctuaciones. Es que el líder no es una deidad, no hay que verlo como una persona que está ahí siempre perfecto. Yo siento que el liderazgo es algo siempre inacabado. Es que entremos en contexto. El tema, este término de líder es relativamente nuevo en un país como Colombia. Las empresas han tenido unos cambios abruptos, puedo decir que en las últimas 2 décadas, donde digamos que ese organigrama empresarial cambió. Hoy en día, o no, empecemos primero, si ustedes ven las empresas o el 2005 para atrás, era una jerarquía total y no habían líderes, era jefes. Y el jefe contrataba a su equipo para hacer lo que el jefe quería que hicieran. Con el cambio generacional, digamos que empezaron a sonar unos términos nuevos frente a las empresas, entre esos líderes. La inteligencia emocional, ¿cierto? Digo que esos 2 términos y el sentido común, que es el sentido menos común que hay en esta sociedad. Cuando tuvimos esta evolución y empezar a hablar de liderazgo, de inteligencia emocional, de motivación, de calidad de vida de nuestros empleados, ahí dio un giro muy abrupto en las compañías. Vos ahora, digamos, uno se da cuenta que un empleado feliz es mucho más productivo que 20 infelices. Sí. Nos enfocamos mucho en eso y eso es lo que empieza a generar ahorita un liderazgo, yo lo llamo como un liderazgo común. Porque lo que tú transmites en tu mesa directiva, ellos tienen la obligación de transmitirlo para abajo. Y eso que genera una armonía en la compañía. Y cuando hay armonía en la compañía, los resultados son mucho más fáciles de obtenerlos. A 2 décadas atrás. 2 décadas atrás era, yo le pago para que usted haga lo que yo le diga. Y si no le sirvió y no le gustó, pues chao. Hoy en día no. Vos ahorita nombraste las habilidades blandas. Para mí son fundamentales. Yo tuve la oportunidad de certificarme como coach ontológico y lo hice justamente para poder entender a mi equipo. Cuando digo, vámonos a qué es la ontología, es el entendimiento del ser y el comportamiento del ser. Entonces, frente a mi mesa, yo tengo 9 directivos y es, pues como yo y se los digo a ellos en forma de broma, esto es un zoológico. Porque tengo un director financiero de 57 años, tengo un director de construcciones de 38 años y para hacer el ejemplo solo entre esos 2, el director financiero viene de la banca y le tocó
esa época tesa de jerarquía de banco, de usted hace lo que yo le diga, usted se tiene, el buen trabajador es el que se queda hasta las 11 de la noche. Y tengo el otro, que es director de construcciones, que es más joven y que el hombre tiene una personalidad distinta. Entonces uno se encuentra en un mix de personalidades y de generaciones. Acuérdense que a hoy en día en Colombia, creía que en el mundo está la famosa generación de cristal, claro. Que son las personas nacidas, creo que por encima de los 2000, que cualquier cosa que tú le digas mal hecha, se va, te deja el trabajo tirado y fuera eso te demanda. Entonces, esta certificación me ayudó a mí, es primero para analizar cómo uno debe tener una comunicación asertiva con cada uno de tu equipo y cómo la remuneración debe ser para tenerlos motivados. Hay unos que les gusta la plata, hay otros que les gusta autonomía, hay otros que les gusta tiempo libre, trabajo en casa. Y esto a mí me ayudó a identificar entre todo el equipo cómo le debo hablar, cómo me debo comportar y cómo lo debo remunerar para tener la motivación. Usaste ahorita una palabra ya para cerrar este primer bloque, Lucas, hacia abajo. Ese es como un término muy de pirámide jerarquizada, muy vertical. ¿Tú crees que el liderazgo ahora es más horizontal, que no es hacia abajo, sino que el líder es el que tiene que estar en el centro articulando, en lugar de estar arriba mirando hacia abajo condescendientemente? Mira, en el negocio de la construcción, lastimosamente mantenemos un organigrama vertical, ¿cierto? Pero cuando llego hacia abajo no es desmeritando a las personas que están abajo, sino que es que esto tiene muchos campos y entre esos campos hay muchas personas. Entonces tiene que estar muy marcado quién tiene las responsabilidades. Por eso se maneja muy vertical. Vamos a volver con la columna y ya regresamos con Lucas porque vamos a desnudar su líder personal, el que sufre, el que siente. Ya volvemos. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al Substack de Luis, luisfmolinar.substack.com. Substack es un espacio de escritura, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir las columnas directamente a tu correo, o es también una especie de café virtual donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos, con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Regresamos en instantes con la entrevista. Volvamos a la columna. Desde una mirada ontológica, el liderazgo no es una cosa que alguien es, sino una forma particular de estar con otros. No existe liderazgo en soledad y es casi que un oxímoron. Sí, como no existe liderazgo sin alteridad. Liderar no es una propiedad del individuo, sino mejor un fenómeno que emerge cuando alguien asume la responsabilidad de uno o muchos vínculos y del rumbo que se comparte. En ese sentido, el liderazgo no nace del cargo, sino del reconocimiento mutuo. Alguien lidera porque otros se dejan afectar por su forma de estar, de escuchar o de decidir. ¿Es un elemento vincular, sí o sí? Es de los vínculos. Aquí conviene entonces desmontar una fantasía peligrosa, la del líder como sujeto excepcional. Esa idea heredera de modelos heroicos y verticales supone que hay personas naturalmente más aptas para ver, comprender y decidir. Sin embargo, la historia y la experiencia cotidiana nos ha demostrado muchas veces lo contrario. Las peores decisiones humanas no han surgido por falta de inteligencia, sino por exceso de una certeza que nunca estuvo cerca de la verdad. El problema no es no saber, sino creer que se sabe demasiado. Liderar no es ejercer un saber superior, sino habitar una ignorancia responsable. El líder no decide porque lo sabe todo, decide porque alguien tiene que asumir el peso de tomar decisiones después de haber escuchado, considerado y dudado. Recuerden un podcast que hay más atrás que se titula La vida es tomar decisiones y vivir con ellas. La duda no debilita el liderazgo, lo vuelve humano, sí, porque lo somos, aunque nos tiente tanto ser como una máquina o una computadora a la hora de producir y crear. Un liderazgo que no duda es un liderazgo que ya dejó de escuchar. Vámonos, por ejemplo, con Hannah Arendt, quien advertía que uno de los grandes peligros de la acción humana es la desconexión entre pensamiento y responsabilidad. Cuando alguien actúa sin pensar, o peor, creyendo que pensar ya no es necesario, el daño se vuelve estructural, y eso lo veremos al final en el extratiempo. En ese sentido, liderar no es ejecutar,
sino pensar en presencia de otros, sabiendo que toda decisión tiene consecuencias que exceden al decisor. Aunque aquí hay algo todavía mucho más incómodo. Liderar no es solo decidir, es afectarse, y aquí entra una dimensión ética que suele quedar fuera de los manuales. El líder que no se deja afectar por el impacto de sus decisiones en los otros puede ser eficiente, pero no es líder, es un operador, de lo que estamos llenos bajo otros rótulos más pomposos de CEO o Chief o Jefe o como le quieran poner. Liderar implica exponerse al desgaste emocional de escuchar, al conflicto de tener que saber conciliar posiciones opuestas, a la incomodidad de reconocer que no todas las decisiones son limpias ni indoloras. Por esto, la conciliación no es una habilidad blanda y nunca lo será, es una virtud dura, fuerte, un pilar de vida, por lo que conciliar no significa diluir los conflictos ni buscar consensos artificiales. Conciliar mejor es sostener tensiones sin negarlas, permitir que existan diferencias reales sin que el vínculo se rompa. Un líder no es quien elimina el conflicto, sino quien evita que el conflicto se vuelva destructivo. Volvemos con Lucas para la segunda parte del diálogo. Estoy con Lucas Naranjo Mejía, segundo bloque. Lucas, en diciembre del año 2025, tú y yo vivimos en Colombia, pues tú hiciste un video muy emocional hablando sobre la carga emocional que te había significado, por ejemplo, un aumento que era extraordinario en el salario mínimo y lo que eso iba a significar no solo en tu empresa, sino en las empresas, siendo que tú haces parte pues, de un ecosistema empresarial. Creo que ahí te vimos frágil, golpeado, pegado, vulnerable, por así decirlo. ¿Cómo nos podrías contar que tomaste ese momento, esa noticia, y por qué decidiste mostrarte así, tan humano, vería Nietzsche, humano, realmente humano, frente a un público que quizás necesitaba un poquito de orientación y entendimiento? Bueno, independiente de buscar las rentabilidades del negocio, uno de mis propósitos es poder generarle una trayectoria y un crecimiento al equipo. Cuando uno se enfrenta a unos retos de estos incrementos, hombre, que lo sacan a uno de su zona, me mostré vulnerable es porque lo que pensaba era, o lo que me llevaba a tomar la decisión era no seguir el propósito mío frente a mi equipo, porque de pronto me iba a estar la situación me iba a acorralar y tener que sacar gente de la compañía. Entonces, digamos, esa es una parte de mi vulnerabilidad. No solo son las rentabilidades, yo me preocupo mucho por el equipo mío, por el crecimiento de ellos. De hecho, siempre que sale un cargo nuevo, trato es que lo supla alguien de la misma compañía y puedan tener crecimiento. Entonces, eso era lo que me dejaba a mí preocupado, independiente, porque es que si vos vas a la rentabilidad del negocio, pues simplemente la ecuación es muy fácil, transmitírselo ese costo adicional al cliente. Me preocupaba era más la operación interna. Hay algo en los líderes, es que en tu caso tú no puedes coger pa'l monte. O sea, cuando digo coger pa'l monte es literalmente salir corriendo. Porque es que el líder también se agota, se puede equivocar, puede perder lucidez, pero no puede huir, no puede escapar. ¿Y qué pasa con el resto? En ese tipo de situaciones, ¿cómo lo procesas humanamente? Mira, eso es una muy buena pregunta, porque el equipo piensa que uno es invencible. Y uno no es invencible, uno es un ser humano igual que cualquiera. La responsabilidad de uno es lidiar con los problemas que uno tiene y lidiar con los problemas del equipo. Entonces uno maneja unas cargas muy pesadas en el día a día de este negocio. ¿Yo cómo piloteo esto? Para mí, y me refiero 100% a los hábitos. Si yo no tuviera los hábitos, yo creo que uno se termina enloqueciendo. Para mí, empezar el día con un buen ejercicio, con una buena producción de dopamina y serotonina, o sea, digamos que es la herramienta que me da para yo empezar las mañanas perfecto. Siempre esto va amarrado con meditación. Yo soy una persona demasiado activa, mi cerebro va a 2000 por hora siempre. Trato siempre de iniciar el día también con un momento de calma, de meditación que me ayuda a controlar. Y estos dos, más la lectura, que es el tercero que me ayuda pues siempre como ese crecimiento personal, son las herramientas que me da para poderme bandearme día a día. Y mi familia. Para mí, digamos, mi familia es mi tiempo de paz, de despejarme, para poder al otro día despertarme y afrontar los retos que trae el día. La duda no nos debilita, nos hace humanos. Pero para el líder dudar tiene doble de peso.
¿Cómo haces tú para encontrar luz después de la duda? No, sabes que no comparto esa teoría. Yo soy muy transparente con mi equipo y cuando yo no tengo la respuesta y están esperando una respuesta mía, yo les digo abiertamente, no sé, tengo una dualidad y vamos a buscar la persona que nos pueda enrutar a esta toma de decisión. Eso es importante porque cuando vos ya te consideran líder, mostrarte vulnerable no es una debilidad. Antes al revés te apoyan. Y uno dice, no sé, porque yo desde el conocimiento que tengo es XY, pero no quedo conforme con esto. Entonces más bien entre todos busquemos una solución a este tipo de problema. Ahora, en ese caso, Lucas, ¿cómo se hace la construcción? Porque ahí volvemos incluso a lo que estábamos hablando. Es que el líder no es una punta de lanza. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que en la vida es mejor atajar que arriar. Y quizás tenemos la idea mental, la imagen mental de que el líder es el que está arriando, el que está llevando. ¿Qué pasa si el líder no es el que va adelante, sino el que va atrás? ¿Tú cómo lo ves? Eso es muy bueno, porque de hecho en el equipo siempre que vamos a contratar gente, yo digo, necesitamos gente que toque frenar, no empujar. Sí. Que se me fue, marica, repetirme la pregunta. Estábamos hablando, esto sale sin editar, hágale. El punto es que te estaba preguntando que en las empresas generalmente a veces hay que atajar en vez de arriar, o sea, prefiere, o sea, ¿qué pasa si el líder es el que va atrás? No es la punta de lanza, no es el que va adelante siempre, porque creemos y tenemos un imaginario que ese líder es el que se muestra, el que sale en una foto de la compañía y es el primero que aparece como si fuera una pirámide visual. Entonces, ¿qué pasa cuando el líder, si estás tú pero en la parte de atrás? Si tú estás, no sé, voy a poner la imagen como de un pastor y estás sobrellevando todo el mundo. Porque es que el líder también debe ser el que anime, el que lleve, y uno no lleva desde adelante. Creo que uno también le toca desde atrás. Mira, hoy en día en la compañía no se contratan personas que toque arrear, porque hoy en día miramos esa actitud. Puede que vos no tengas el conocimiento, pero si tenés la actitud, en cuestión de 5 o 6 meses, tenés el conocimiento que se necesita. Entonces, cuando vos haces la analogía del pastor, uno irse atrás arriando a las ovejitas, eso no funciona. En algún momento vos te vas a agotar y vas a tirar la toalla. Y tampoco digo es de ir en adelante, de lanza. Uno tiene que ir, es como arrancaste en la primera parte, el líder tiene que ir en el medio, estar pendiente de todos, estar motivando a todos y estar, llamémoslo de una forma buena, estar controlando que las cosas estén funcionando. Y eso es mejor desde el medio. Que en un organigrama uno aparezca arriba no quiere decir que vos actúes como si estuvieras arriba. Vos tienes que estar pendiente de todo. Otra cosa que tengo aquí, Lucas, y que me parece que es importante para ir cerrando este segundo bloque es qué tan importante para un líder es rodearse de personas muy distintas a él. Lo que llamaríamos la alteridad. ¿Qué tan importante puede ser para un líder sentarse con gente que tenga concepciones muy distintas, heterogéneas, concepciones raras, o sea, que incluso en su personalidad sean completamente disonantes? Mira, ¿qué busco? Primero, que la gente sea diferente a uno, pero que compartamos los mismos valores. O sea, yo creo que hay que diferenciar entre la forma de ser y los valores. Obvio, donde todos fuéramos como el líder, pues no existiría un liderazgo, nos matamos entre todos. Entonces, yo pienso y soy un fiel creyente que la diversidad es el que hace el conocimiento, porque no hay nada mejor que enfrentarse a un problema y tener varias perspectivas. Desde distintas perspectivas uno se llega a una solución más concreta. Sí, bueno, ahí estábamos con Lucas, cerramos este bloque, volvemos con la columna porque seguimos para hablar de líderes del siglo XXI. Ya regresamos para el cierre de la entrevista. Volvamos a la columna. Por lo tanto, aquí resulta iluminador, como siempre, traer al gran Emmanuel Levinas, para quien la ética nace en el rostro del otro, en su reconocida alteridad. Liderar entonces no es imponer una visión, sino responder al otro sin borrarlo. El líder no está autorizado a ignorar, silenciar o instrumentalizar, no.
Cuando lo hace, deja de liderar y empieza a dominar, y esa dominación puede generar obediencia y visiones verticales, pero jamás compromiso genuino, es decir, un patrono. En aras de la verdad, conviene decirlo sin rodeos. Es que no todo el liderazgo es visible. Hay liderazgos laterales, silenciosos, incómodos, que están dentro de toda la horizontalidad. Personas que no están al frente, pero que sostienen el sentido cuando todo se desborda, e incluso pueden ir en la parte de atrás de la fila. Pensemos, por ejemplo, en la madre cabeza de hogar que sostiene una economía doméstica con salarios precarios, que negocia con acreedores, que tienen otros nombres, que se inventa comidas con lo que hay y que no claudica, aunque todo la invite a derrumbarse. Ella lidera sin títulos y sin reconocimientos y sin manual. Lidera porque escucha el hambre de sus hijos antes de que lo verbalicen, porque adapta su cansancio al ritmo de lo urgente y porque toma decisiones sabiendo que el margen de error es mínimo. Mientras tanto, en muchas oficinas con vista panorámica y olores de madera y whisky, hay quienes ostentan cargos de liderazgo, pero deciden mal porque nunca aprendieron a escuchar. Deciden desde una falsa certeza arrogante o soberbia, desde el aislamiento de su propia voz amplificada por subordinados que asienten todo por miedo o conveniencia. El buen líder, el verdadero líder, sabe que decidir sin escuchar es apenas imponer, y que imponer no construye nada duradero. Escuchar no es debilidad, es la única forma de saber qué está en juego antes de actuar. Son ellos quienes cuidan el clima emocional, la dignidad del proceso, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En una cultura obsesionada con el protagonismo, estos liderazgos pasan desapercibidos, pero son los que evitan que las estructuras se vacíen por dentro. Desde la vida, no desde la empresa y las casillas o celdas de Excel. Liderar es hacerse cargo del impacto que uno tiene en los otros. Sí, los repito. Liderar es hacerse cargo del impacto que uno tiene en los otros. En la familia, en las amistades, en la docencia, en el acompañamiento, incluso en el silencio oportuno. Vamos con Lucas para terminar nuestra conversación. Último bloque de este diálogo con Lucas Naranjo Mejía. Él es un líder en la construcción en el centro de Colombia. Lucas, ¿tú cómo haces para descubrir líderes en tu empresa? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo te das cuenta de ellos? Porque en muchos casos a veces los líderes están tomando tantas decisiones que quizás se pierden la oportunidad de conocer muchas personas que pueden ser líderes en silencio o agentes de cambio, si lo quieres llamar así, en una empresa. Una empresa, digamos, del tamaño de Perfect, cuando vos tenés 117, vos identificás ecosistemas. Entonces, para reconocer un líder, vos no lo reconoces directamente a él, sino los impactos que él está generando. Las empresas se generan líderes positivos y líderes negativos. Líderes que van con el propósito de la compañía o líderes que están, o el sindicato, llamémoslo así. Entonces, primero, a darle una respuesta puntual a tu pregunta, uno como identifica el líder es cuando ve que hay personas en la compañía que lo siguen a él. Ya después uno analiza si es positivo o es negativo. Eso es súper importante. Y lo otro... me desvié, huevón. Lo otro es que estábamos hablando como cómo descubres tú ese líder, cómo te das cuenta, porque a veces tomando decisiones no te das cuenta, quizás pasas desapercibido quién tiene perfil de liderazgo en tu empresa. Es que a veces es como darse uno cuenta, ven, tengo un nuevo líder, este me puede, entre comillas, servir, si es que lo vamos a hacer como el lado utilitarista, pero con él podría explotar esta faceta, mover esto, hacer cambios con esto. Ahí volviendo a la respuesta, vos te identificas es porque el líder mueve masas. Pero ahí es donde yo quiero entrar a esto, Lucas, es que en la actualidad, yo aquí llego con mi momento de destilación de veneno. Y es que en la actualidad se le llama líderes a esas personas que influencers, que no influencian en nada. Pues pueden tomar pequeñas decisiones, pero a la postre generan, no sé, seguidores. Y también eso de seguidores me genera un poquito de ruido en la cabeza. Yo no siento que la exposición sea guía, ni que una persona que sea visible en realidad pueda ejercer un instinto de liderazgo, dentro de lo que tú y yo podemos entender sobre liderazgo. No sé, ¿tú cómo ves todo esto de la viralidad y las personas que supuestamente se hacen llamar líderes o líderes de opinión? Eso ya es una nueva. Dentro de todo esto, o sea, ¿eso es en serio? ¿Es un líder? Bueno, vos que estás hablando ya de temas de redes sociales y influencer y todo eso, que se autonombran como líderes o como influenciadores, hombre, eso es un tema que yo lo dejo a un lado porque eso puede sonar muy superficial, ¿cierto? Yo de hecho,
yo defino que una persona que está detrás de una pantalla subiendo videos de de 1 minuto 30 y que no se sepa más de la vida de atrás, distinto a las compañías que vos ves el 24/7, no se puede denominar líder, creería yo. Hoy en día, con la tecnología y las redes sociales, hay que tener mucho cuidado. Porque ahorita que hablábamos de la vulnerabilidad, la gente en redes sociales jamás muestra su lado vulnerable. Y eso lo que genera es un ambiente incorrecto frente a sus seguidores. Los seguidores, pues pucha, admiran a alguien que ve en una pantalla, pero la verdad no conocen a esa persona de verdad. No saben qué hace en la noche, no sabe qué problemas tiene, no sabe qué sufre y no sabe cómo los afronta. Simplemente tiene un problema, lo soluciona y sube el videito diciendo: hey, tuve este problema y así lo solucioné, feliz día. Y así no es la vida. O sea, la vida real no funciona así, no funciona en una pantalla. ¿Tú qué piensas entonces, ya para terminar nuestro diálogo, de las personas que tercerizan su pensamiento crítico y que adulan y siguen, o sea, casi que de manera fanática, lo que hace en teoría su líder? Es todavía como una estructura milenaria de años atrás, de cuando había una persona que decía lo que había que hacer y los otros lo seguían bajando la cabeza. Mira, yo pienso que eso es un problema en la sociedad que hay y es frente a desarrollos tecnológicos, y es que hoy queremos una respuesta inmediata a una pregunta. Inmediata. Acordémonos, hace, no sé, 10 años, 15 años, uno tenía una pregunta, uno se iba a una biblioteca y en la biblioteca uno miraba 3, 4 libros y conocía percepciones distintas. Entonces yo digo que no critico el desarrollo tecnológico, pero sí critico el análisis, llamémoslo intelectual, que están teniendo las personas. Y por eso un influencer en redes sociales pega tanto. Independientemente del ámbito, lo que ellos están haciendo es generando una pregunta, automáticamente da una respuesta, y el que está, su seguidor que está viendo esto, ya solamente se queda con esa versión, no indaga y no revisa otras perspectivas. Te voy a dejar la pregunta con la que terminaremos esta columna: es, cuando alguien lidera, ¿qué queda cuando ya no está liderando? Seguidores. Y esos seguidores, ¿qué crees que...? Porque eso me recuerda un poco la palabra apóstol. En la etimología, la palabra apóstol es enviado. Y Jesús escogió 12 apóstoles que en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica lo que hicieron fue ir a diferentes naciones de la época y llevar su mensaje. Fueron sus enviados, más que sus seguidores. ¿Cómo crees que cuando ya no está el líder, qué es lo que queda? Digamos, tu empresa es familiar incluso. Cuando vos eres un buen líder, ahí corrijo, no te quedan, no dejas seguidores, llamémoslo así, sino que ya dejas gente autónoma bajo los criterios que vos enseñaste, bajo los valores que vos enseñaste. Que yo creo que esa es la huellita que todos los seres humanos debemos dejar en este planeta. Y es, a falta de una ausencia tuya, pues pucha, que quede lo bueno de los valores que dejaste para que la gente sea autónoma para seguir construyendo su futuro. Hay gente a la que no le gusta liderar, Lucas, y para cerrar, ¿qué no sabe una persona que es liderada sobre lo que siente y sufre o vive un líder? Uf, creo que mucho, porque es que el líder, es que la palabra líder a mí no me gusta mucho. Yo no sé si uno también lo puede ligar. ¿Qué otra palabra tendrías? De pronto mentor. Sí, aunque el mentor hace un acompañamiento, sí, y uno pues ojalá pudiera acompañar a todo el mundo. Pero bueno, pues es lo que decíamos ahorita. Yo en mi versión en la compañía, pues o yo como ser humano, yo suelo hasta mostrarme vulnerable, ¿cierto? Pero asimismo uno calla mucho, porque es que la gente no es consciente. Cuando vos tenés 7, 8 reuniones al día, puede que esas 7, 8 reuniones sean problemas. Y es un desgaste. Y es un desgaste. Y no solo el tamaño del problema, sino también absorber la energía del que trae el problema, de la persona. Uno queda cansado, Y para eso hay personalidades. Hay personas que son más dramáticas, otros que le tiran a uno el problema que gigantes se lo ponen chiquitico, o sea, etcétera. Entonces, cuando vos te sientas, digamos, en la reunión número 8 del día, esa persona no tiene ni idea que uno atrás ya lleva 7 problemas cabezón, que uno ya no tiene energía, digamos así. Claro. Entonces, ¿qué no saben? El estrés que uno conserva día a día, minuto a minuto.
Y fuera de eso, uno tratando de recuperar un poco de energía para poder atender el siguiente, porque lastimosamente no, la vida real es así, la vida real de un líder corporativo es solucionar. Es solucionar, resolver, y de 10 noticias vos vas a tener 8 que son a resolver, no a felicitar. Y es blandito, ¿no? Pues blando entre comillas, uno le dicen que resolver es blando y es lo que sostiene. De hecho, hace poco estaba hablando con un mentor que yo tengo que me decía, te felicito, vos ¿por qué no celebrás esta victoria? Yo le decía, es que uno ya se envuelve tanto en el problema que la solución entonces me decía, la vida es de pequeñas emociones, aprende a disfrutarla. Y esa frase se me quedó muy marcada porque, hombre, uno se empieza a envolver en problemas, en solucionar, que cuando llega la noticia buena es opacada. Uno es, qué bien, lo logré, lo logramos, sigamos. ¿Cuál es el siguiente problema? Es Lucas Naranjo Mejía, el líder en una constructora en Manizales, nombre Perfect, y también piloto. Pues porque es que no podríamos dejar eso de lado, que Lucas y yo somos buenos amigos, precisamente porque él como buen piloto le gusta mucho y necesita de la meteorología y pues ahí estamos. Lucas, gracias. Luis, muchas gracias a vos por la invitación. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte a mi Substack, luisfmolinar.substack.com. Substack es el espacio de escritura en voz alta, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir mis columnas directamente en tu correo, o es también una especie de... es como un café virtual, donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Es gratis y nunca te arrepentirás. Cerremos esta columna. Hay personas que lideran sin saberlo porque su forma de estar habilita a otros a ser más claros, más libres, más responsables. Y hay personas con cargos altísimos que no lideran absolutamente nada porque solo generan miedo, confusión o dependencia. Por desgracia, hacen de su figura de líder el preludio de un circo sin carpa ni payasos. Algo parecido ha ocurrido con la idea misma de influencia y de libertad en la era digital. Llamamos seguidores a multitudes que no nos siguen desde la esencia semántica, e influencers a personas que no influyen en nada y fijan su supuesto liderazgo a la mera acumulación de visibilidad. El lenguaje vuelve a ser su trampa. Nos convence de que tener una cuenta activa en redes sociales, que es propiedad de una empresa en Estados Unidos en sus servidores, equivale a conducir algo o a alguien. Que quede claro, la exposición no es guía, el algoritmo no es criterio, y la viralidad no es autoridad. Confundir presencia virtual con liderazgo real es una de las ficciones más cómodas y sobre todo más vacías de nuestro tiempo. Y lamentablemente hay muchos narcotizados en ese engaño. Por ello conviene citar una incomodidad simétrica. ¿Qué responsabilidad tienen quienes son liderados? Porque el culto al líder no lo sostiene solo el líder, lo alimenta quien abdica o renuncia a pensar y quien prefiere obedecer antes que afectarse. Seguir a alguien puede ser un acto de confianza o también de cobardía. La diferencia está en si ese seguimiento habilita la propia autonomía o de pronto lleva a anularla. Hay personas que buscan líderes para no tener que decidir, para tercerizar el pensamiento crítico y solo asentir y adular cuando eso ocurre, como en elecciones en Colombia en este momento. El liderazgo, por genuino que sea, se pudre en la dinámica, porque nadie puede liderar a quien ha renunciado a ser, solo ejerce un cruel patronazgo. Tal vez por eso hoy cuesta tanto hablar de liderazgo sin esa anestesia innecesaria que traen los eufemismos, como comencé esta columna, porque hacerlo implica renunciar a la fantasía del control total, del saber absoluto, de la autoridad incuestionable. Entonces todo esto implica aceptar que liderar no es brillar, sino hacerse a cargo, y quizás en silencio, del rumbo, del vínculo y del costo humano de decidir. El liderazgo verdadero, estimados y estimadas, no deja estatuas, deja personas más autónomas, no autómatas o esclavos sin capacidad de crítica o pensamiento. Quizás no deja seguidores fieles ni fanáticos a ultranza, sino que deja comunidades mucho más conscientes. Tal vez esa sea la pregunta más honesta para cerrar cualquier reflexión sobre lo que cursa esta columna. Cuando alguien lidera, ¿qué queda cuando ya no está?
Y ahí empieza y termina todo liderazgo que valga la pena. Tiempo de El Extratiempo. Vámonos con la parte final, nuestro editorial. Hay algo curioso en nuestra época, estimados y estimados oyentes donde estén. Creemos estar asistiendo al colapso definitivo de la siguiente generación. Eso no es nuevo, de hecho. Los griegos ya desconfiaban de sus jóvenes. Horacio lamentaba que cada generación parecía más degenerada que la anterior. Nuestros abuelos dijeron que el rock era la perdición moral. Luego que el punk. Después que los videojuegos. Ahora cualquier nueva etiqueta identitaria que aparece en redes sociales parece anunciar el fin del sentido común en las ganas de que llegue Dios y arrase con todo. Tal vez el desconcierto frente a lo nuevo sea un reflejo inevitable de nuestra necesidad de estabilidad o coherencia. Tal vez no estemos tocando fondo, sino atravesando una etapa de experimentación amplificada por la tecnología. Y sin embargo, que la queja generacional sea antigua no significa que toda tendencia merezca un asentimiento automático. Y aquí conviene hacer una distinción que solemos evitar. A ver, el fenómeno de los llamados Thirdians, que son personas que se identifican simbólicamente como animales, es un buen ejemplo para pensar esto. No porque sea urgente ni peligroso, sino porque es lo suficientemente extraño para incomodar. Y esa incomodidad es filosóficamente bastante útil. La primera reacción suele ser una de dos: burla o adhesión inmediata. La burla descarta sin pensar, como, venga, ¿y esta gente qué le pasa? Y la adhesión valida sin preguntar. Y ninguna de las dos tiene pensamiento. Una postura más honesta requiere distinguir. Una cosa es que alguien explore su identidad como narrativa personal y otra es que esa narrativa exija ser tratada como un hecho empírico por los demás. Lo primero merece respeto, lo segundo merece una pregunta. Y la pregunta no es si la identidad es válida para quien la vive. La pregunta es si el respeto obliga al asentimiento intelectual. Y mi respuesta es que no. Yo puedo reconocer que alguien piensa distinto sin reformular mis categorías para validarlo. Porque alteridad no es obediencia. Aunque un humano se considere perro, nada le quita su característica humana, y así lo pienso yo. Lo que sí me parece relevante es de dónde vienen estas identidades y qué las amplifica. No siempre es búsqueda genuina, no. A veces es arquitectura digital, plataformas que premian lo disruptivo porque genera tensión y finalmente no termina en nada. Y la tensión no es criterio de verdad, recuérdenlo siempre, no es criterio de verdad. Eso no invalida cada expresión identitaria. Pero se invita a no confundir visibilidad con profundidad. Porque respetar no es aplaudir. Discrepar no es deshumanizar y pensar en medio de tanto ruido sigue siendo un acto que vale la pena defender. Entonces, aquí viene mi editorial para cerrar. Podrá haber muchas personas que se crean perros, pero ninguna me puede obligar a mí a pensar que son mascotas. Tal vez el liderazgo nunca fue una cuestión de títulos, cargos ni seguidores para cerrar. Tal vez siempre fue una cuestión de responsabilidad. Responsabilidad sobre el vínculo, sobre el rumbo y sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en otros. En un tiempo donde confundimos tendencia con autoridad y visibilidad con criterio, recuperar esa idea se vuelve urgente. Haber conversado hoy con Lucas Naranjo no fue hablar de estrategias empresariales ni de manuales de gestión porque yo de eso no sé. Y creo que él no tiene tiempo para decirme a mí eso. Fue hablar del peso de decidir, del desgaste que implica escuchar de verdad y de la honestidad que exige dudar antes de firmar. Liderar no es brillar, como les decía, es hacerse cargo. Y hacerse cargo tarde o temprano deja marcas. También hemos visto que no todo lo nuevo es decadencia, ni todo lo extraño es amenaza. La historia está llena de generaciones que anunciaron el fin del mundo por no entender al que venía detrás. Pero pensar con rigor no es lo mismo que asentir sin preguntas. Respetarnos significa renunciar al juicio propio. Liderar culturalmente quizás consista en sostener esa tensión sin caer ni en la burla ni en la obediencia automática. Al final la pregunta no es quién ocupa el cargo ni quién acumula seguidores. La pregunta es qué queda cuando esa persona ya no está. ¿Quedan individuos más dependientes o más autónomos? ¿Queda miedo o queda criterio? ¿Queda ruido o queda sentido? Ahí empieza y termina todo lo que se llame liderazgo y que valga la pena. Yo soy Luis F. Molina, hoy con el empresario Lucas Naranjo Mejía como invitado. Y esto ha sido de la columna de La Cabeza del Corazón, episodio número 33. Nos vemos en la próxima para darle una incómoda pero sanadora mirada al concepto que tenemos de belleza y sobre todo de imperfección. Hasta la próxima. Chao.